Ahí está con el Señor, él aceptó a Cristo, se fue con Cristo, ya no va a sufrir más, así de que... Y bueno, pues para todos los que son de rancho, ¿verdad? ¿Cuántos son de rancho aquí? Levanten su mano los rancheros. Oh, no, pues entonces yo sé que esto llegó a los corazones, amén. Gloria a Dios. Mire, yo tenía un mensaje preparado, pero el Señor me puso en mi mente hace mucho que no comparto mi testimonio, y en estas fechas, hermano, fue cuando pasó mi percance allá en una presa, precisamente en este mes, allá en Chihuahua, y le voy a estar platicando lo que sucedió. Pero antes quiero leer un salmo, ahí en Salmo 40, yo lo comparo mucho con mi testimonio, amén. Y el Señor me animó porque yo sé que hay mucha gente que no conoce mi testimonio aquí, hermano. Yo creo que la mayoría. Nomás el hermano Joaquín. Y testifica mi testimonio de él, hermano, ¿verdad? Ahí él les cuenta mi testimonio donde él anda predicando por allá. Dios lo bendiga, el hermano. Y yo sé que llega la bendición. También mi hermana. Me encontré un hermano en Chihuahua, ahí en la ciudad deportiva. Y estaba con un montón de gente ahí alrededor. Y dije, bueno, pues esto se trata de cristianos, porque estaba hablando. Les dije, voy a ver qué predica este hermano. Y estaba dando mi testimonio, hermano. ¿Y sabe qué? Cuando vi que estaba cayendo la bendición del Señor en aquellas personas que lo escuchaban, y que yo era el protagonista de ese testimonio que estaba dando el hermano, en una de sus predicaciones estaba metiendo mi testimonio en una parte, y llenó mi corazón, hermano. Amén. Espero que sea bendición, porque el Señor dice, hermano, en Daniel 4:2, conviene que declaremos las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo. Amén, hermano. Salmo 40, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesús: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Verán esto muchos, escucharán y sabrán que hay un Dios que todo lo puede, amén. Amén. Y confiarán. Amén. A través de este testimonio, muchas personas han aprendido a confiar en Jehová. Él sea toda la gloria y la honra. Denle un fuerte aplauso a Cristo con todo su corazón, hermano. Este mensaje lo vamos a dejar para después, amén. ¿En qué nivel nos encontramos? Bueno, pues ahí lo vamos a estar para la siguiente, amén. Mire, tenía yo 12 años de edad cuando presencié un pleito entre mis padres. Y no precisamente a golpes, solamente gritos. Pero sabe que los insultos verbales afectan mucho a los niños. Se asustan los niños y los padres se pelean y se dicen, y aunque no se golpeen y aunque no lleguen a los golpes, solamente con el hecho de que usted le grite a su esposa y su esposa le devuelva el grito, el mensaje, ¿verdad? El niño está viendo y todo eso está captando, está lastimando su corazón. Yo tenía 12 años de edad, todavía un niño, y quise intervenir en esa discusión y salí regañado. Quítese de aquí, como dicen los papás bravos, ¿verdad? Quítese de aquí, no se meta, vámonos. Y salí yo muy lastimado, hermano. Me dolió mi corazón que mi padre me gritara, porque era un papá muy, muy cariñoso, y en esa ocasión me gritó. Entonces salí yo con la idea, dije, me voy de mi casa, ya no voy a estar más aquí, porque eso era cada sábado que mi papá tomaba, eran las discusiones entre el de pareja. Dije, hoy me voy de mi casa para siempre. Y me iba escondiendo por ahí un callejoncito para agarrar un ride a Camargo, de La Perla, Chihuahua. Es un pueblito pintoresco, muy bonito, así, con un cerro así enfrente, se llama el Cerro de la Cruz. Y dije, me voy para siempre de mi casa. 12 años de edad, pensando irme para siempre de mi casa, y que voy a ser un niño más de la calle, esos que están ahí en las bancas, ahí en Camargo. Ahorita me cuelgo en el camión de pasajeros, porque tenían unas escaleritas en la parte de atrás donde nos colgábamos los vagos. Dije, ahorita ni cuenta se va a dar el chofer cuando me cuelgue ahí, no voy a ir hasta allá. Pero cuando venía por ese callejón, hay un callejoncito que casi nunca lo transitaba, curiosamente, empecé, hermano, a escuchar vocecitas, coros, y una guitarra desafinadita. Y el coro que se oía
o el cántico que se oía no hablaba de las tragedias de Ojinaga, no hablaba del Prieto Sabache, ni hablaba del abrazado del poste, nada de tragedias. Era un cántico que se oía: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, el Rey me ve cual hermano. ¿Cuántos lo escucharon, hermano? Cánticos que quedaron ya en el olvido casi. Pero a mí nunca se me olvida, porque fue el cántico que rompió mis pensamientos. Porque la alabanza, hermano, tiene poder. Amén. Su palabra dice que Él habita en medio de la alabanza. Y a través de esa alabanza se rompieron mis pensamientos que tenía yo de irme para siempre de mi hogar. Y aquel cántico me empezó a guiar a donde salían las vocecitas, y llegué hasta un cuartito como de 5x5, en el cual se reunían cerca de 12 niños, y una persona llamada Clarita, una mujer, estaba al frente de la congregación. Todavía iba yo con mis ojos llenos de lágrimas por el regaño, pero eso cortó la idea de irme. Y cuando estaba yo parado en esa puerta, volteó la hermana Clarita y me dijo: pásale, mijo, eres bienvenido. Como vio que iba con mis lágrimas en los ojos y todavía sollozando, entonces me dijo: ven, vamos a orar por ti. Y caí yo de rodillitas ahí, estaba de rodillas, llore y llore. Pero cuando ella empezó a orar por mí, hermano, empecé a sentir una paz en mi corazón, algo que recorrió desde de mi cabeza hasta mis pies, algo precioso que nunca había experimentado. Se acabó la tristeza, sentí tan bonito en aquel lugar que empecé a congregarme ahí, hermano. Era mi nuevo hogar. El amor que no se encontraba ni en mi propio hogar estaba ahí en ese lugar donde se alababa el nombre de Cristo. Amén. Porque muchas veces, hermano, cuando no se tiene Cristo en el hogar, es muy difícil expresarle a los hijos ese sentimiento que se llama amor. ¿Y cómo estaban necesitados de amor? En aquel lugarcito donde alababan a Cristo, ahí estaba yo tocando. Ahora, cada día era el guitarrista del grupito de ahí, porque tocaban la guitarra sin ton ni son, nomás le rascaban ahí, desafinada. A esa edad yo ya sabía afinar una guitarra, porque había aprendido de los 7 años. Afiné la guitarrita y me dijeron: ¿sabes tocar? Sí, poquito. Y era el guitarrista del grupo, y eran los años maravillosos. Durante un año congregándome en ese lugarcito, hasta los 13 años, hasta que se le acabó el trabajo a mi padre. Recuerdo que en algunas ocasiones llegaba yo con un Nuevo Testamento que nos daban ahí, porque no teníamos dinero para una Biblia, pero nos regalaban unos libritos así que se llaman Nuevo Testamento, chiquitos. Y llegaba yo lleno del Señor. Era el mejor cristiano de la perla, al menos de todo el mundo también. Yo alababa al Señor a los 12 años, levantaba mis manos, lloraba, cantaba y gritaba gloria a Dios, y no me avergonzaba del Evangelio, como no lo hago hoy tampoco, hermano. Y recuerdo que llegaba queriéndoles predicar a mi familia, y en muchas ocasiones cuando iba llegando pensaba predicarles, y empezaban: ahí viene el hermanito Galván. Burlas, ¿verdad? Yo no soy el hermano Galván, soy el hermano Arrieta. Había un hermano Galván que se oía mucho en la radio en aquellos entonces. En tono de burla me pusieron hermano Galván, pero el diablo lo estaba usando a mi familia, las mayores, para que no les hablara de Cristo. Y me desviaba yo triste. Y nomás llegaba y veían que les iba a hablar: mira el hermanito Galván. Y sabes que me iba yo triste, pero un día les dije: pero algún día los voy a ver alabando a Cristo. Y me fui. Palabra profética para el día de hoy. Y recuerdo, hermano, que se le acabó el trabajo a mi padre cuando yo tenía 13 años, salí de la escuela primaria, nos fuimos a un pueblo llamado Hércules, Coahuila, donde no había evangelio. Ahí poco a poco empecé a dejar de orar, porque cuando no se alimenta uno, hermano, espiritualmente, sí, muchas veces cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Es difícil, hermano, ahora sin alimentarse. Entonces empecé a olvidarme de mi Señor, a alejarme como el hijo pródigo. Cada vez decía yo: eso fue una ilusión pasajera, una ilusión de niños. Iba creciendo, iban pasando los años. Alguien me invitó a un grupo musical en la escuela, y alguien me dijo también: oye, yo creo que tú puedes participar en tal evento en Jiménez, Chihuahua. Gané un concurso por allá donde me dieron muy buen dinero, y me empezó aquello a gustar, y dije: creo que aquí está mi negocio. Y alguien me dijo: ¿sabes qué? En valores juveniles puedes tener una participación. Estaba a los 17 años de edad en valores juveniles allá en la Ciudad de México. ¿Cuántos recuerdan ese evento, hermano? Algo así como hoy la academia, ¿verdad? Algo así parecido. Mismo que
me devolvió muy derrotado, hermano. Me devolvió muy derrotado porque de valores juveniles no había nada, era una farsa. Pero los grupos empezaron a invitarme porque ya Jesús Arrieta había participado en valores juveniles. Un grupo por allá, un grupo por acá. Participé en muchos grupos que ahorita están tocando en el mundo y que son famosos. Y no me gusta ni siquiera decir cuáles, porque a Dios sea la gloria, amén. Y recuerdo, hermano, que pasó el tiempo, conocí a mi chaparrita, nos casamos, vivimos muy felices. Tenía la edad de 26 años, ya teníamos 2 hijos, porque nos casamos muy jóvenes, yo tenía 19 años. A los 26 ya teníamos 2 chavalitos, así como ellos, un jovencito, un niño y una niña. Y yo trabajaba aparte de la música, porque trabajaba en los grupos, aparte trabajaba en una empresa maquiladora, como auditor de calidad. Me dijeron 3 ingenieros en una ocasión: Jesús, te invitamos a la presa El Granero, tráete únicamente tu guitarra, porque pues les gustaba que estuviera cantando ahí las tragedias de Chihuahua. Y recuerdo, hermano, que nos fuimos a la presa El Granero, cerca entre Aldama y Ojinaga. Estuvimos toda la noche por ahí cantando y al estilo del mundo. Otro día a las 9 de la mañana, cuando el sol ya pegaba duro, pegaba fuerte sobre nuestras cabezas, empezamos a hacer planes de recoger las cosas. Habíamos estado pescando y tomando bebidas embriagantes, todo aquello, usted sabe. De pronto empecé a voltear hacia la presa. Estamos en medio de 2 cerros. Esos cerros estaban altísimos. Un año atrás había caído una tromba en Chihuahua muy dura, muy fuerte, que mató muchísima gente. Esa presa estaba en su máxima capacidad. Y cuando volteé a ver el agua, me llamó la atención, me empezó como a un imán a jalarme hacia allá. Y no sé por qué, mano, pero algo me llevó hacia aquella agua y empezaba yo a nadar. Era una distancia como de unos 20 metros y yo quería pasar nadando. Iba nadando, hermano, a cerca de 10 metros cuando sentí que me cansé y que ya no voy a llegar allá. Se me hizo entonces un océano. Miré como un gran océano, como un mar. Y dije, no voy a llegar hasta allá. Y quise dar la vuelta, y en esa vuelta sentí un remolino que me jaló, algo que me jaló a los pies. Y me fui hacia lo profundo y luché desesperadamente. Salí una vez y grité auxilio. Aquellos hombres me vieron y andaban con una garrocha tratando de sacarme, pero estaba muy lejos. Nadie se atrevió a dar su vida por mí. Nadie de ellos fue capaz, hermano, de arriesgar su vida. Mientras yo gritaba desesperadamente auxilio porque sentía que me iba jalando otra vez y manoteando, ninguno de ellos se atrevió a dar su vida. Solamente Cristo es el único que se ha atrevido a dar su vida por nosotros. Amén, hermano. Recuerdo que empecé a irme hacia lo profundo nuevamente, y ya era imposible, hermano, salir a la superficie porque aquel remolino que me jalaba, aquella cosa que me emanaba hacia abajo, era muy fuerte. Poco a poco empecé sentí unos momentos la asfixia terrible, como unos 3 minutos quizás. Me di cuenta que la luz del sol estaba quedando, el brillo del sol que queda en el agua, estaba quedando muy alto. Dije, ya no voy a salir de aquí. De pronto, se acabó la asfixia, ya no sentí más aquella desesperación, se me soltó mi cuerpo, empecé a sentir algo maravilloso, hermano. Porque la muerte es algo maravilloso, es algo muy tentador. No es como la calavera que pintan y la huesuda, no. La muerte es hermoso, algo hermoso, hermano. Pero yo creo cuando se está en Cristo, ¿verdad? Amén. Cuando no se tiene Cristo, hermano, es terrible. De pronto se acabaron todas mis penas, todas mis angustias. Sentí una sensación de alivio, como que yo ya no debía más, como que en esta vida no le debía a nadie más. Se acabaron todas mis deudas. Y empecé a sentir en un momento esa paz, esa armonía. Oh, qué sabroso, algo que no se podría comparar, yo creo, con nada en este mundo. De pronto se empezaron a abrir mis ojos, pero ya no eran esos ojos tapatíos que usted ve. Eran mis ojos espirituales, hermano. Empecé a ver mi propio rostro, mi mirada estaba perdida, y vi un momento mi cuerpo cuando se fue hacia lo profundo. Entonces aquel supuesto alivio se acabó. Me llené de pánico y de terror porque sabía que estaba muriendo sin Cristo. Y empecé a gritarle, Señor, perdóname, Señor, ten piedad de mí, Señor. Yo te conocí cuando era niño, y todo empezó a recordar, todo vino a mi mente, mis 12 años,
Hace cuenta que habían pasado unos segundos atrás. Yo lo recordaba como si fuera un momentito. Señor, tú eres mi Dios. Yo te conozco, Señor. Perdóname porque ando alejado de ti. Y yo le gritaba, ¿no?, a esa luz que brillaba intensamente. Y yo le decía, Señor Jesús, perdóname porque ando en pecado. Ten piedad de mí. Y yo escuchaba mi propia voz y se fue perdiendo mi voz. Y en eso empecé a entrar como en un cine. Así como cuando entra uno al cine oscuro. Una pantalla. Empecé a ver mi vida pasada desde niño. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero tengo una idea porque aquellos hombres estaban afuera. Ellos estaban midiendo el tiempo, porque estaban desesperados diciendo, hace una hora que Jesús se metió y ya no salió, vamos a dar parte de las autoridades. Pero en esa hora, hermano, sucedieron cosas en mí. Empecé a ver esa película, de la cual recordaba toda mi vida pasada. De pronto, cuando se acabó aquella película tan larga que parecía que no tenía fin, empezaron a salir como los protagonistas de mi vida, como así cuando salen las letras de una película, pero eran rostros de mi padre, de mi madre y de mis 9 hermanos. Al último salió mi esposa, mi hijo Jesús Armando, mi hija Karina, Kenia todavía no nacía. Se cortó la película y empezó a irse en forma de ola. Y cuando ellos se alejaban, yo iba cayendo en un pozo. Aquella película se iba en forma de olas y yo caía en un pozo y le gritaba, Señor, cuida a mis hijos, cuida a mi esposa, cuida a mis padres, Señor. Yo le gritaba a esa luz, a esa vilumbre que veía, a ese brillo que yo veía. Se acabó ahí la película, ya no vi más, porque aquella oscuridad me empezó a envolver y ahí ya no tuve más visión, ya no pude ver más. De pronto sucedió algo. Estaba yo sentado en un lugar, para mí era como un sueño, pero es real, hermano. Todo lo que yo estoy platicando y testificando fue algo real. De pronto me vi en un lugar sentado, estaba recargado sobre algo, con los pies estirados. Me levanté de aquel lugar y se me movía el piso. Y empecé a querer agarrar las paredes y veía tocaba solamente barrotes, porque era una jaula. Y se movía porque era una jaula como de pájaro que estaba colgando. Únicamente escuchaba el rechinar de las cadenas que estaban arriba. Y yo buscaba una puerta desesperadamente para salir de ahí, pero me di cuenta que no tenía puerta, estaba sellado. Eran puros barrotes alrededor, una cárcel cuadrada. Y buscaba con desesperación la salida y no había salida. Vino una sensación de tristeza, de soledad a mi vida. Si se podría decir vida, ¿verdad? Y dije, aquí es el lugar donde voy a estar para siempre. Me senté de nuevo en aquel lugar y empecé a ver a lo alto un rayito de luz que bajaba. Y caía ahí en el suelo, pero donde me di cuenta que era como una gran cueva. Veía yo rocas así alrededor porque un hilito de luz alumbraba. Y eso como que me trajo esperanzas. Dije, aquí voy a estar para siempre, pero ese rayito de luz me empezó a dormir. Me quedé nuevamente dormido. Cuando abrí mis ojos nuevamente, el agua estaba sacándome de aquel lugar. Ya había avanzado mi cuerpo muchos metros, quizás 30 metros. Ya no estaba en medio de los 2 cerros, estaba allá donde hace la playita. Recuerdo que salí y caí en una piedra, algo duro. Puso mis pies sobre aquella peña y enderezó mis pasos. Y empecé a caminar hacia afuera, dejando el agua, poco a poco. El agua iba bajando hacia los lomos, como dice la palabra, y luego hacia las rodillas, y luego hacia los tobillos. Cuando estaban los tobillos, yo pensaba que era como mi propia muerte, como un sueño. No sentía desesperación, no sentía nada, simplemente veía. De pronto empecé a escuchar gritos de 3 personas que venían alrededor gritando, esto es un milagro, Jesús. Y llegaban hasta donde yo me encontraba y me hacían preguntas de las cuales yo no podía responder, simplemente oía las preguntas que me hacían y no podía responder. Los veía y decía, no, en mi mente decía, esto no es posible. Y no creía. Estaba incrédulo, como hay muchos que hay aquí, quizás hay algunos incrédulos que dicen, esto no es posible. Para mí también era imposible, hermano. Y no creía aquello. Cuando llegaron y me hacían preguntas, no les respondía porque me había quedado mudo. No podía hablar.
Me llevaron hacia un lugar donde había una hielerita. En esa hielera me sentaron y empezaron a hacerme preguntas, de las cuales yo no respondía. Hasta los 15 minutos aproximadamente volteé y le dije al Pumita, uno de los ingenieros que le decíamos el Pumita, por su nombre, José Luis Rodríguez. Dije: Pumita, estoy vivo. ¿Estás vivo, Jesús? Porque yo había tocado mi corazón y había escuchado palpitaciones. Respiré, creo que sí estoy vivo. Y le hacía preguntas a aquel hombre: ¿estoy vivo, Pumita? ¿Estoy vivo? Sí, Jesús, estás vivo. Y llegó y me abrazó y lloraba conmigo. Esto es un milagro, Jesús. Si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Esto es un verdadero milagro. Se regocijaron cuando me escucharon hablar, porque ellos pensaban que iba a caer muerto en cualquier momento. Ellos esperaban que cayera y que arrojara agua por mi boca, lo cual no sucedió. Nunca arrojé agua por mi boca. Algo, hermano, que yo mismo me pregunto todavía: la grandeza de Dios, hermano. Dios es grande, creemos en un Dios grande y poderoso que sigue haciendo maravillas, amén, y milagros, amén. Recuerdo que subimos aquella troca, juntamos las cosas y nos fuimos. Había preguntas y no me dejaban dormirme porque yo sentía que me quería dormir. Decía: no te duermas, Jesús, porque es malo, puedes quedarte ahí. Cosas como esas. El lunes que volvimos al trabajo, era un día como hoy, el lunes volvimos al trabajo, no era un sábado, perdón. El lunes que volvimos al trabajo ya todos me decían, como a la hora de la comida, cuando estamos en el comedor: hey, tú eres el resucitado, ¿verdad? Ya nos contaron que resucitaste. Y ya era famoso el resucitado. Pero me daba mucho miedo que me dijeran eso. Yo no quería recordar nada de aquello. Incluso en mi casa no dije nada. Llegué muy seriecito, como decimos, muy despichadito, ¿verdad? No platiqué nada de esto, hermano. Yo me lo guardaba en mi corazón. De pronto, en toda la maquila ya se sabía, hermano. Ya habían testificado de lo que había sucedido, porque aquellos 3 ingenieros habían platicado a todo el mundo. Fíjese qué bonito sería que nosotros testificáramos también de Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces nos lo guardamos. Por eso mucha gente está necesitada ya. Por eso mucha gente no se anima, porque no nos animamos a hablar de Cristo, hermano. Esa gente en un ratito, mira, sí ya sabían. Y me pusieron el resucitado. Jesús se ríe del resucitado, ya no era el borracho, no, ahora era el resucitado. Pero ahí no terminó todo. A los pocos días empecé a sentir mucho miedo. En la noche quise dormir y de pronto vino algo como un sentimiento de miedo que decía: ¿estoy vivo o estoy muerto? A lo mejor me quedé en la presa y pienso que estoy aquí. Mi mente empezó a jugar una traición. Decía yo: a lo mejor yo estoy muerto y pienso que estoy aquí con mi esposa y con mis hijos y no estoy. Y cosas así como eso me empezaron a llevar a la depresión. De pronto ya no podía dormir en las noches. Dormía hasta la 1 o 2 de la mañana cuando el sueño me vencía. Pero era un temor terrible, un espíritu malvado, maligno fue a tomarme. Por las noches empezaba a ver lo espiritual, empezaba a ver sombras que entraban por mi cuarto y me soplaban mi oído. Algo terrible, hermano, un sufrimiento terrible. Tenía todas las enfermedades. En ese tiempo empezaron a llegarme enfermedades de cáncer, de leucemia, de SIDA, todo en la mente. Todas esas enfermedades llegaban y me hacían creer que yo estaba padeciendo algo. Decía: no, pues que el cáncer se manifiesta de esta forma, la leucemia de esta, y yo lo sentía. Y era algo terrible. En la noche no podía dormir. Le decía a mi esposa: ¿sabes qué? Si ves que estoy temblando, muéveme, porque muchas veces abría mis ojos y veía todo, pero no me podía mover. Sentía que una mano me tenía presionado. Algo terrible. Y pasaron 3 años así, hermano, no fueron días. Los 3 años más terribles de mi vida los viví después de aquello. Yo le dije en muchas ocasiones al Señor: Señor, ¿por qué no me dejaste mejor en la presa morir? Es terrible estar pasando este miedo, mejor me hubieras dejado ya. Un día mi esposa sabía todo esto y dijo: hay un santito muy milagroso que puede sanarte, y se llama San Judas. Parece ser que lo había llamado otro día. Pasó un señor como con unos 5 de esos aquí cargados, como un burrito. Y le dije: deme uno de esos. En mi desesperación, hermano, ya no me importó lo que yo había sido de niño, ¿no? Yo lo que quería era una solución, porque el miedo es algo terrible. Y compré una imagen de este tamaño, más o menos, está por aquí. La colgué ahí en mi recámara, en mi cabecera, y se reflejaba en el espejo que teníamos enfrente. Y le decía en las noches, cuando empezaba a sentir ese miedo, me levantaba y le decía: pues ayúdame, pues.
Si tú tienes poder, ayúdame. Quítame este miedo que yo siento. Desde la cama yo le decía, quítame este miedo. Y se reflejaba en aquel espejo, y cuando yo empezaba a sentir aquellas sombras que veían, ¿sabe qué empecé a ver? Que se metían en ese espejo, en ese cuadro, y empezaban a sonreírme sarcásticamente, como burlones. Y sentía un miedo terrible, de modo que quitaba yo el cuadro y lo metía abajo de la cama. Otro día mi esposa me decía, ¿dónde está San Juditas? Ahí está abajo de la cama, me da mucho miedo en la noche. Se ríe conmigo, no, que estás loco, que estás viendo visiones. No, digo, pues, yo lo veo claramente cómo se sonríe sarcásticamente conmigo, burlándole, cambian, sus ojos se retiran, es un demonio ese. Mi esposa no me lo creía. Al siguiente día pasaba lo mismo. Nomás una semana lo tuvimos de huésped. A la semana dije, no, no es para mí. En vez de ayudarme, me está asustando más. Está peor la cosa. Y lo agarré y lo rompí. Decía, no, te va a castigar más de lo que me está castigando diariamente. Ya no puede ver. Lo rompí y no se defendió, ¿no? Porque tienen manos, mas no palpan. Tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Pies y no caminan. Narices y no resuellan. Y dice la palabra de Dios que como tales son aquellos que se postran delante de ellos. Me di cuenta que no tenía poder, que yo buscaba algo más fuerte. Y yo sabía que la solución estaba en Cristo. Yo sabía que ahí estaba la solución, pero el enemigo me decía, hermano, estaba yo sufriendo lagunas mentales. Yo no podía pensar mucho. Simplemente estaba como a mi trabajo y a la casa. Mi trabajo y la casa. Y cuando tocábamos tenía que tener mi botella de vino para quitarme aquel miedo. Pasaron 3 años de depresión. San Judas no pudo hacer nada. Los testigos me visitaron y tampoco encontré la solución con ellos. Pero un día estaban unos hermanos ahí en la empresa donde yo trabajaba, en la hora de lunch. Estaban leyendo la Biblia. Me acerqué con ellos y le dije, ¿sabes qué? Yo necesito ser como ustedes. Cuando era niño yo era como ustedes, pero me alejé y empecé a contarles mi historia. Decía, pero ¿a poco usted, si sabemos la fama que corre? Y no importa, yo necesito acercarme a ustedes. Y me dijo un tremendo que estaba ahí, de esos que no oran, que no ayunan, que nunca... porque en la iglesia también hay eso, hermano. Hay personas que no tienen amor. Y me topé uno de ellos y dijo, no, ni te acerques a la iglesia, ya sé todo lo que quieres hacer. Y me mencionó algunas cosas, como que iba yo a buscar mujeres y que todo aquello. Ya te conocemos lo que tú eres. No sabía que estaba muriéndome por dentro, hermano. Di la vuelta y me fui muy triste para que no me vieran mis lágrimas. Iba llorando. ¿Y cómo es posible que busque la solución en unos cristianos y me están diciendo que voy a buscar mujeres cuando necesito un cambio, cuando necesito ayuda? Y di la vuelta para que no me vieran mis lágrimas. Estaban las últimas, ya estaba a punto de la locura. Pero había alguien que sí oraba y sí ayunaba y que sí tenía amor en su corazón, porque también los hay, hermano. Se acercó a mí y me dijo, un chaparrito, y me abrazó así, mire para arriba. Me dijo, Jesús, escuché todo lo que pasó ahorita. No creas del diablo. Este hombre fue usado por Satanás. Ven, yo quiero orar por ti. Fuimos a la oficina. Yo iba calladito porque tenía vergüenza que vieran mis lágrimas. Nadie me había visto llorar. Ahora sí me ven cada rato llorar. Y recuerdo, hermano, que empezó a orar por mí. Digo, Cristo es la solución a tus problemas, Jesús. Y empezó a orar y hacer unas cosas muy preciosas. Señor, yo lo pongo en tus manos a este varón. Glorifícate en su vida, Señor. Yo sé que tú vas a hacer un cambio en él. Yo en esta hora reprendo todo espíritu Y empezó a mencionar muchos espíritus. Y a echarlos fuera. Y cara, y todo esto tengo yo. Híjole. Pero sentí cierta paz cuando salí de ahí. Y se me quedó en mi mente esa palabra que digo, Cristo es la solución a tus problemas. Y eso se quedó aquí, hermano Daniel. Recuerdo que a los pocos días llegué a mi casa nuevamente. Tenía miedo que se hiciera noche, hermano, porque sabía que iba
mi mente a ser perturbada nuevamente. Llegué a mi casa con ese temblor, con ese miedo, y recuerdo que dije, otra vez, yo creo que ahora sí, va a ser mi último día de vida. Le había dicho en la tarde a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a morir este día. Te encargo a mis hijos. Mi hija Kenia acababa de nacer. Dije, te encargo a mi hija, porque el diablo me había dicho que me la iba a quitar. Me hacía sentir culpable por lo que yo era, por mi vida pasada. Y le dije a mi esposa, te encargo a mi pequeñita que acaba de nacer, porque yo creo ya mañana no me van a ver. Mi corazón palpitaba rápidamente y casi se salía de mi pecho, y eran cosas terribles, hermano. Pero cuando llegué a mi casa, entonces hubo un último recurso ya. Vino a mi mente las palabras del hermano Daniel, que me decía, Cristo es la solución a tus problemas. Ya el diablo me decía que me iba a matar días anteriores. Yo lo escuchaba porque podía ver lo espiritual. Y recuerdo que ese día, como último recurso, qué tremendo que muchas veces tomamos como último recurso a nuestro Señor Jesús, cuando debe ser el primero, ¿eh? Y llegué y me hinqué de rodillas a un lado. Estaban dormidos ellos, mi esposa y mi hija Kenia, y empecé a llorar, hermano. Le dije, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más con esta vida. Señor, sálvame. Quita este miedo, Señor. Me volví cobarde y empecé a gritarle al Señor. Y le dije, Señor, pero si hay una oportunidad para mí, quiero aprovecharla. Quiero hacer un pacto contigo, Señor. Si tú me sanas, si quitas este miedo y este alcoholismo que me está acabando, entonces yo voy a entregarte mi vida. Si tú me sanas, Señor, voy a entregarte mis mejores letras, mis mejores temas, mis mejores cantos, mi mejor música. Y desgarraba mi corazón por dentro, llorando como un niño. Todavía lo puedo sentir. En 15 minutos, hermano, sucedió lo que no sucedió en 3 años en los cuales yo buscaba la solución en el alcohol. Aquel miedo se empezó a salir por mi pecho. Aquel sentimiento empezó a salir por aquí, por este pecho, hermano. Y sentía como livianito mi cuerpo. Me levanté de aquel lugar y miré todo diferente. Miré a mi esposa y a mi hija Kenia tan hermosas. Todo aquel miedo que yo sentía se empezó a desvanecer, se fue. Aquel humo que yo veía en mi mente ya no se vio más. Sentí una paz, hermano, tan hermosa que hasta oía campanitas a lo lejos. Oía como una musiquita de campanitas. Y sentí tan tremendo que empecé por primera vez a las 10 de la noche, pude acostarme con una paz, hermano, porque siempre que yo me dormía sentía como si estuvieran lobos alrededor mío, acechándome. Y eran espíritus diabólicos que estaban torturando mi vida. En ese momento ya no había más de eso. Sentía yo la presencia de Dios tan hermosa, los ángeles de Dios, yo los podía sentir, aunque no los veía, yo sentía una presencia maravillosa. Y en aquel momento cerré mis ojos, toqué mi almohada y esas campanitas se empezaron a oír más cerca, y empecé a escuchar una voz que me decía, arrepiéntete, arrepiéntete. Era una voz que yo no podría, hermano, imitar, porque era una voz muy, muy varonil, muy, muy grave, así como cuando oímos tronar el cielo, pero con voz que decía, arrepiéntete, arrepiéntete. Y yo no pude despertar para ver quién me hablaba, simplemente me quedé dormido escuchando esa maravillosa voz. Otro día amanecí como nuevo, me fui a mi trabajo contento, feliz. Llegué a la sala de juntas, porque siempre nos hacían una junta al empezar el trabajo, hermano, las labores. Apagaban las luces y ponían ahí todo el programa de trabajo. Mi silla ya no se movía, ya no temblaba el suelo. Era todo maravilloso, hermano. Aquellos hombres decían, te vemos un rostro diferente, Jesús. Es que Cristo hizo algo en mi vida. Sonreía y yo dije, Cristo hizo algo en mi vida. Y quería que se llegaran las 5 de la tarde
para salirme, porque yo le había dicho, Señor, si tú me sanas, te voy a entregar mi vida, me voy a acercar a ti, Señor, como cuando era niño. Y dije, ¿y ahora a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a buscar al Señor? Llegó mi padre con un ojo inflamado, paz descanse, ya está con el Señor, y dijo, mira, mijo, me inyectaron este ojo los doctores porque me iban a hacer una operación, al fin no se hizo porque traía suciedad. Dice, pero ahí por mi casa hay unos hermanos que quieren orar por mí, nomás que me da mucha pena ir solo, hijo. El templo se llama Shalom, y me da pena ir solo. ¿Cómo el Señor pone los medios, hermano? Donde nos quiere llevar. Le dije, ¿sabe qué? No se preocupe, yo lo llevo. De veras, mijo, harías eso por mí, yo lo voy a llevar. Ese día había servicio. Llegué y oraron por mi padre. Mi padre andaba buscando a un hermano llamado, que le decían, mi padre decía que el hermano Conejo. ¿No es el hermano Conejo? No hay ningún conejo aquí. ¿Cómo? Pero si, mire, ahí vive, me acaba de decir ayer que podía orar por mí. Ah, el que vive ahí se llama hermano Gillo. Es lo mismo, dijo mi papá. Recuerdo esa frase que me quedó en mi mente. Oraron por él. Y yo estaba para los de la orilla, así por donde está el hermano, más o menos, en un templo como este. Y se quedó viendo mi pastor, Ramón Sánchez, y me dijo, pásale tú que estás allá, pásale para acá. Y yo volteé para atrás, ¿será a mí? Pues nomás yo estaba, todos están orando acá. Dijo, pásale tú, porque el Señor me está mostrando que el Señor te trajo a través de tu padre. Y me levanté como resorte y dije, yo soy. Me acerqué y dijo, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Le dije, claro que sí, de todo mi corazón. Él no sabía lo que había pasado un día antes, hermano. Caí de rodillitas nuevamente, aceptando a Cristo. Desde entonces, si no soy el más feliz, me le puedo acercar a usted. Pero soy uno de los cristianos más felices. Se acabó mi angustia, se acabó todo aquello, hermano. Porque el Señor me sacó del lodo cenagoso, del pecado, del lodo cenagoso en el que yo me encontraba, literalmente, de aquella presa, hermano. Y déjame decirle que si usted se encuentra en esa presa de la desesperación, el Señor puede sacarlo de ahí también. Así como me sacó literalmente de esa presa, puede sacarlo espiritualmente también usted, porque hay mucha gente que se encuentra espiritualmente atrapado, hermano, en esa presa de desesperación, de angustia, en esa presa, hermano, de la cual le han dicho, no hay solución para ti. Pero ¿sabe qué? Cristo dice que sí. Si el Señor me sacó de aquella cárcel en la que estaba, en la que yo decía, de aquí nunca voy a salir, el Señor extendió su mano y me sacó de aquel lugar, me puso en la presa y dijo, órale, vas para afuera. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Yo le había prometido que si Él me sanaba, yo iba a escribir mis mejores temas. Y ahorita ya van más de 100 temas, 80 grabados para la gloria de su nombre. Todo lo que usted escuchó son temas que el Señor ha puesto en mi mente. Empecé a hablarle de Cristo a aquellos que antes se burlaban de mí y mi familia, aquellos que me decían el hermano Galván. Ahora están caminando en Cristo, porque fue una palabra profética de un niño de 12 años. ¿Cuántos de ustedes le han profetizado a su familia? Pero un día te voy a ver alabando a Cristo. Profetíceselo, hermano, porque si usted no lo menciona, nunca va a pasar. Dígales, te voy a ver el día de mañana alabando a Cristo, en un año, o no le hace no sé cuándo, pero yo te voy a ver alabando a Cristo. Amén. Y si usted, hermano, es una persona que está pasando por dificultades, espiritualmente o físicamente, déjeme decirle que tenemos un Cristo de poder. ¿Cuántos lo creen? Así como el Señor me sacó de aquella presa, lo puede sacar usted de esa depresión. Póngase de pie, hermano, denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor puede traer sanidad a su vida en este momento? Si el Señor lo hizo conmigo, dice su palabra que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Hace algunos años que di mi testimonio por aquí, en la iglesia del hermano Omis, una persona que yo no conocí, por cierto, me comentaron que una persona que estaba pasando por lo mismo que yo me pasaba, depresión terrible, testificó que Cristo la había sanado. Amén. Aquella persona que decía que no había solución para ella, Cristo le sanó. ¿Cuál es su problema, hermano? La desesperación, la depresión, la angustia, el miedo. Quizás por ahí te dijo un hechicero, ¿sabes qué? Te voy a echar una cabarria. Pues déjeme decirle que hoy el Señor la va a romper. Amén. En el nombre de Jesús yo declaro
Pásele, véngase para acá, hermano. Véngase todo, porque todos necesitamos, hermano, salir de esa depresión, amén. Ahorita estamos viviendo tiempos muy difíciles.